Semana Santa, Viernes Santo de la Pasión del Señor. Advierto que aquí en esta reflexión integro el rito litúrgico, pero sobre todo como un sentido pedagógico de catequesis, de enseñanza, de ilustración, por eso un poco revuelto, pero quiero más bien hacer comprender el sentido de todo lo que se hace en la liturgia y se celebra en la fe estos días, pues ahora concretamente como Viernes Santo. El día de hoy y de mañana, por una antiquísima tradición, la Iglesia omite por completo la celebración del sacrificio eucarístico. El Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, el único día del año en que no se hace esto. Es importante comprender que es una continuación de la celebración iniciada el Jueves Santo con la misa vespertina de la Cena del Señor y también su unidad y culmen en la vigilia pascual del sábado. El altar debe estar desnudo por completo, sin cruz, sin candelabros y sin manteles. Después de mediodía, alrededor de las 3 de la tarde, a no ser que por razón pastoral se elija una hora más avanzada, se celebra la Pasión del Señor, que consta de 3 partes: liturgia de la palabra, adoración de la cruz y la Sagrada Comunión. En otro modo puede hablarse de 4 partes, si es que se ve aparte la oración universal. En este caso está unida a la liturgia de la palabra, por eso decimos que solo 3 partes. En este día la Sagrada Comunión se distribuye a los fieles únicamente dentro de la celebración de la Pasión del Señor, pero a los enfermos que no puedan tomar parte en esta celebración se les puede llevar a cualquier hora del día. El sacerdote y el diácono, revestidos de color rojo como para la misa, se dirigen al altar y, hecha la debida reverencia, se postran rostro en tierra, o si se juzga mejor, de rodillas, y todos oran en silencio durante algún espacio de tiempo. Después el sacerdote con los ministros se dirige a la sede, donde, vuelto hacia el pueblo con las manos juntas, dice una oración como la que sigue. Es de anotar también que no se dice oremos como de costumbre, sino que se dice directamente la oración. Padre misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Luego de estos momentos, donde tampoco hemos hecho el momento penitencial, porque se estima que la celebración de la Pasión y la adoración de la Santa Cruz hacen de momento penitencial. Por supuesto que el arrepentimiento lo vivimos continuamente y llamamos siempre a la disposición debida para participar en esta ceremonia, en este acto litúrgico. Primera parte, liturgia de la palabra. Luego todos se sientan y se hace la primera lectura tomada del profeta Isaías. A continuación, la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos. Finalmente se lee la Pasión del Señor según San Juan. El Viernes Santo siempre se lee el texto de San Juan, el de la Pasión. Después de la lectura de la Pasión se tiene, si parece oportuno, una breve homilía, después de la cual el sacerdote puede exhortar a los fieles a orar durante un breve espacio de tiempo. Vamos entonces a proceder con la liturgia de la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado?
¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Desgraciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado. Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hicieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Respondemos, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firmes la profesión de nuestra fe. No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio,
porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Le dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan. Así que se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué, no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó:
mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y poner encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino éste ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura,
Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Es el momento de colocarnos de rodillas y guardar un instante de silencio. Pueden levantarse. Entonces los judíos, como era el día de preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y llevó al cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Hasta aquí la lectura de los textos oficiales de la primera parte de la liturgia de la palabra de esta celebración de la Pasión del Señor. Algunas pautas de reflexión. Estamos conmemorando la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor. Hemos vivido durante la Cuaresma unas prácticas espirituales, unas prácticas piadosas, con el fin de entender de manera especial estos acontecimientos de la Pascua, del Triduo Pascual, la principal celebración de la fe cristiana. Hemos vivido el ayuno en formas quizás muy variadas, unos más intensamente que otros. Espero que todos hayamos podido con esta práctica disponer el corazón, la mente y el espíritu y todo nuestro ser. Sin el ayuno, sin la sencillez, sin el despojo, sin el desprendimiento, sin la privación, sin la limitación, no se puede entender lo suficientemente en el modo más profundo, aunque esto nos sigue superando porque es misterio y porque nuestra limitación nos permite permanecer en este borde justamente del límite. No podemos sino por la fe pasar más allá de ese límite humano, pero sin esta práctica difícilmente vamos a comprender. La privación de lo terreno para alimentarse de lo espiritual, para alimentarse de Dios. Ese sentido lo tiene el ayuno.
como comemos tantas veces al día, así seamos pobres, o las personas que pasan quizás mayor dificultad por el alimento, por lo material, comerán algo todos los días, algo. Pero el ayuno nos está recordando que hay algo más y que nos dirigimos a algo más de lo que normalmente se hace todos los días. El espíritu se libera cuando no se tiene esa materialidad de forma impuesta, incisiva, de forma tan fuerte. Por eso el ayuno es separarse de eso material. Hemos dicho siempre que el ayuno no solamente es para privarse uno, sino para solidarizarse con otro hermano necesitado. Pero el sentido propiamente del ayuno no es tampoco ayudar a los demás, sino es entender a Dios, escuchar a Dios, ser capaz de Dios, vivir el misterio, en este caso de la pasión de Cristo. Lo otro está cuando uno da algo, ayuda, eso se puede hacer y a veces ayudamos por otros sentimientos, no necesariamente espirituales, pero como que ese principio se cumple. Pero ese desprendimiento es para entrar en la sintonía de Dios, como para entrar a esa dimensión, no que haya una frontera que separe porque eso está unido, pero sí hay un matiz que nos permite distinguir esa materialidad de la vida espiritual, de la vida religiosa, de la vida creyente, de la vida trascendente, del reino de Dios y de este mundo. La austeridad ha de ser una consecuencia de esa privación voluntaria y libre. Privarse es tener la posibilidad de advertir la riqueza de la vida y esa riqueza de la vida está en Dios. Por eso quien no se priva, quien no es austero, quien no se desprende de lo material, no va a comprender demasiado lo que es Dios, sus misterios, su palabra. La propuesta de ir al cielo y la salvación eterna va a ser difícil. La mayoría nos dedicamos a trabajar por lo material y es algo que incluimos en nuestra vida. También yo que predico esto necesito de lo material, pero como algo funcional, que no sea lo más importante, que no sea el fundamento. Aunque transitamos por este mundo, veamos que nuestra ciudadanía es del cielo. No somos de aquí, somos del reino de Dios y el reino de Dios no es de este mundo. Como lo dijo Cristo, justamente en su pasión, en el interrogatorio que le hacían. Hoy hemos empezado nuestra celebración en silencio, no hemos cantado, no hemos saludado como de costumbre. El ministro o los ministros, cuando está un grupo de celebrantes, hemos comenzado postrados o de rodillas, pero sobre todo postrados en el suelo, significando la humildad ante quién estamos, ante quién vamos, a quién recordamos, a quién ofrecemos, por quién hacemos esto. Lo más importante no es el ministro, el que preside no es el centro, aunque muchos quieran serlo con su atracción y con su acción, pero el centro es Cristo. El ministro procure siempre que a través de él aparezca Cristo, no su virtud, no su habilidad, no su presencia, no su estilo, no su personalidad, sino aparece Cristo. El postrarse es decir, yo no soy nada, yo aquí no soy el importante es el Señor. Este es un signo con el que hemos comenzado hoy la celebración. Pero esto está unido también al Jueves Santo. El hecho de que el ministro no sea el centro no quiere decir que no sea importante, porque está el sagrado orden del sacerdocio, que el mismo Jesucristo el Jueves Santo instituyó y que llamó a los apóstoles, a los ministros consagrados para que hicieran lo mismo que él hizo. Delegó esa facultad de ser sacerdote. Permitió en la iglesia ese ministerio, dejó en la iglesia el sacramento como los demás para el servicio y quiere seguir sirviendo a través de nosotros. Yo como sacerdote no soy el centro, pero tampoco no me diga usted que no soy necesario ni que no soy importante, porque el Señor me ha autorizado
y me ha instituido a mí para estar ahí y para presidir la Santa Misa y para administrar los sacramentos y para orientarlos a ustedes con toda sencillez y con mis innumerables limitaciones. Tengo esas facultades también. El sacerdote es importante, indicando siempre al Señor, pero Él es el que lo indica, con todo lo que el Señor permita en otras formas y en otras personas, por supuesto. Pero el sacerdocio, aunque con humildad, siempre debe aparecer. Unido a la Eucaristía, como hemos dicho, el Viernes Santo sin el Jueves Santo no tiene tampoco sentido. Hoy se predica con un tono bajo, es decir, con humildad, no siendo el centro de la atracción como un artista, como un músico muy hábil en la tarima, pero hoy se predica. Lo importante es que es un tiempo para anunciar con toda decisión. Es un tiempo para denunciar la maldad y el pecado. Es un tiempo, es un día, es una hora propicia para la predicación, que es un ministerio extraordinariamente bello y especial, el don de la palabra. No como un charlatán, no como un vendedor, no como uno que quiere cautivar con la palabra y el discurso, con la verborrea, pero sí con una palabra firme y decidida y fundamentada en la verdad. Entonces hoy se predica como se debe predicar siempre, pero el Viernes Santo, aunque haya que tener un tono humilde, esta palabra es muy valiosa, por supuesto. Se predica en voz baja y con humildad solamente para que sea escuchado el Señor y Maestro. En todo caso, ha de ser así siempre, distinguiendo que la voz de la Iglesia es también la voz de Él. El Viernes Santo, como todo el misterio pascual o todo el triduo pascual, nos presenta y nos ubica en matices de la verdad única, de la verdad suprema. De aquí se desprende el sentido de las principales realidades de la vida humana, de las principales realidades del mundo y de Dios mismo, que son como los tres principales núcleos del pensamiento, según nos ayuda también a entender la filosofía y el pensamiento en general. Son verdades que se van desmenuzando poco a poco. La celebración del Triduo Pascual es la celebración más importante de la Iglesia, pero durante todo el año se va desmenuzando cada uno de esos elementos de la verdad tan densa, tan profunda, tan absoluta, para que uno lo entienda poco a poco. Hoy solamente se señalan esos núcleos, pero se predica siempre partiendo de estas mismas verdades o de la única verdad, porque la verdad es una. Por eso hoy anunciamos que habrá tema suficiente para predicar siempre en adelante, como siempre lo ha habido en toda la historia desde los apóstoles. Tenemos en este día el sentido del dolor. Entonces, se puede decir el sentido del dolor, o mejor, del sufrimiento. El sentido del sufrimiento, estamos celebrando la pasión de Cristo, y la pasión de Cristo expresa el grado más alto de dolor que se pueda sufrir, y nadie ha sufrido de esa manera como lo ha hecho Jesucristo, de tal manera que aquí encontramos el sentido del sufrimiento, la verdad del sufrimiento. ¿Para qué el sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento? Lo entendemos desde Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por lo mismo tanto el sentido de la cruz, que hoy adoramos en un siguiente momento de esta celebración. Porque Jesucristo quiso asumir obedientemente al Padre y debido a la consecuencia del pecado humano, ese camino de la cruz, que es el camino del sufrimiento, el camino de la entrega absoluta, el camino del amor. El sentido de la cruz, por eso adoramos la Santa Cruz, significamos que adoramos a Cristo,
que es el que va en la cruz, que es el que porta la cruz, que es el que ha tomado la cruz. El trono del Rey del universo es la cruz, y el árbol de la cruz es el madero de la vida, o el madero de la cruz es el árbol de la vida. Por eso la Santa Cruz presidirá siempre nuestra vida, presidirá siempre el templo, lugar de celebración de la Santa Misa y de toda la vida sacramental, y presidirá el lugar de encuentro, de celebración, de asamblea litúrgica. La portaremos siempre en nuestra humanidad. Señalará muchos sitios significativos para cada uno, para una institución, para un grupo de personas en situaciones particulares. Recordará que ahí sucedió algo, que ahí hubo sufrimiento, dolor, que ahí hubo muerte, pero que es algo que se lee desde Cristo. Hoy adoramos la Santa Cruz, el único día, el único momento en el que adoramos la Santa Cruz oficialmente, litúrgicamente, es el Viernes Santo, y lo vamos a hacer en unos instantes luego. Cristo reina desde la cruz, Él es el Rey y su trono es la cruz, desde allí reina. Ningún otro rey lo ha hecho ni lo hará, solo Cristo, por eso Él es el verdadero. Presida nuestra vida y nuestra casa y nuestra familia la Santa Cruz o el crucifijo, porque el crucifijo es la cruz y Cristo, no solamente un madero bellamente adornado, porque el arte a veces nos ayuda a ver una obra bonita, una talla de madera excepcional, un material incluso precioso. Puede ser una cruz de oro, pero no está Cristo, solamente un objeto. La cruz es con Cristo, aunque pues la cruz no deja de serlo, conserva su presencia, su imagen y su sentido, pero me refiero a que la cruz sin Cristo pues como que es un objeto más. Hoy también entendemos la muerte del justo, que el profeta Isaías y la palabra de Dios había anunciado en el Antiguo Testamento hablando del justo. Y la primera lectura de hoy justamente nos habla de aquel que sufrió la peor humillación, sin deber, sin ser pecador, sin tener culpa ninguna, simplemente porque asumió el pecado y la maldad de la humanidad entera. La muerte del justo, pero una muerte redentora. Y hoy no celebramos el funeral de Cristo, porque no es alguien que muere y que se va a confundir con la tierra, sino que es alguien que entrega la vida y que luego va a resurgir de ese sepulcro donde se ha colocado. Solamente Cristo hace eso. El que lo haga después será porque Cristo lo permite, porque Dios lo permite a través del poder de Jesucristo, el autorizado para ejercer el poder de Dios en el mundo y en todas partes. No es un funeral el que celebramos en la pasión de Cristo, ni siquiera en el lenguaje común y corriente de nosotros podemos expresar eso porque nos podemos confundir. No es la muerte de aquel que no vuelve más, sino que es un estar en un reposo como en un sueño profundo, pero para resucitar a los 3 días. Por eso esta celebración está unida a la vigilia pascual y a la Pascua propiamente, porque Pascua es pasar, no se quedó ahí en esa frontera de la muerte, en ese muro infranqueable, no fue el final, no finalizó, sino que pasa. La Pascua es pasar a la vida, a la resurrección, a la eternidad, a la vida gloriosa. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Les decía que estos son los fundamentos de la verdad que vamos a estar predicando siempre, que la Iglesia ha predicado siempre y lo seguirá haciendo a través de cada generación de predicadores autorizados. Tenemos la verdad de Dios, como les decía, la verdad del mundo y la verdad del hombre. Todo se esclarece en Cristo. Jesucristo es la clave de la historia de la salvación y de todas las realidades existentes conocidas y las existentes que falte por conocer, aquello que falte por descubrir, todo tendrá sentido únicamente desde Cristo. El mandamiento del amor
lo debemos también entender a partir de la pasión del Señor, a través de la entrega de su vida, a través de su sufrimiento, de su dolor, de su sangre derramada, de la muerte como justo, de la entrega de la vida por los amigos, porque los ama. El mandato del amor que ordenó a sus discípulos y a la iglesia y al mundo, a todos, Él lo ha cumplido. No solamente lo ha indicado y lo ha mandado, sino que Él lo ha hecho. Es decir, lo que dijo el Jueves Santo, lo que dijo el Jueves Santo, Jesucristo lo lleva a la obra y al cumplimiento y a la plenitud el viernes. Es lo que estamos haciendo hoy, encontrar al Señor fiel a su palabra y fiel cumplidor de lo que ha enseñado y de lo que ha indicado. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. El amor implica la cruz, el amor no es algo romántico, no son palabras dulces ni bonitas, no es el color de rosa de la vida, no es el romanticismo de unos adolescentes enamorados que no saben dónde están parados ni para qué están ahí. Es el amor verdadero que pasa por la cruz, que es renuncia de sí mismo, que es entrega de la vida, que es desangrarse, sirviendo, trabajando, ayudando a que todo sea mejor. Eso lo encontramos plenamente en la vida y en el ministerio de Cristo. Alguno ha dicho, o algunos mejor, porque los necios se sublevan y aparecen siempre en cada generación. Alguien ha dicho que el cristianismo ha fracasado porque no ha sido capaz de establecer un orden de justicia, de paz y de amor en el mundo. Pero el que esto afirma no conoce la verdadera esencia de nuestra religión, de nuestra fe. Esta no ha fracasado, ni ha fracasado tampoco el amor. Los que hemos fracasado somos los hombres, que no hemos sido capaces de vivir nuestra fe hasta sus últimas consecuencias y con toda su radicalidad. No hemos podido entender que el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo, porque quien ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:21. El día en que nos decidamos a ensayar el amor, después de haber experimentado el derrumbe de tantas ideologías que prometían un paraíso en la tierra, entonces podemos esperar un nuevo amanecer para el mundo, una transformación de nuestras costumbres y relaciones, un surgir de la paz, fruto de la justicia. ¿Será esto posible? ¿No es acaso una utopía más que nos puede ilusionar sin llegar a nada concreto? Para los hombres es imposible, no para el amor. Es un texto tomado del servicio bíblico latinoamericano. Lo que hizo Jesús y dijo el Jueves Santo no se puede separar de lo que hizo y sucedió el viernes y sucederá el sábado y el domingo de Pascua. En el caso de la Eucaristía, tomó pan y vino, dijo en la última cena el Señor, tomando un pan, un trozo de pan, esto es mi cuerpo. El Viernes Santo está diciendo, es el cuerpo el que entrego en la cruz, ya no toma un pan, sino es el cuerpo. Pero dijo tomando el pan antes, esto es mi cuerpo. Esa es la unidad, pan, hostia consagrada, sagrada especie, con el mismo ser, con la misma vida de Jesucristo. Es la identificación de estas dos realidades. Es la Sagrada Eucaristía. De igual manera el sentido del vino. Antes tomando una copa con vino, lo bendijo y lo entregó. El Viernes Santo está entregando o derramando la sangre, significando esa bebida para la salvación. En el caso de la Eucaristía, el Viernes Santo es su ser, su cuerpo y su vida misma. En estos momentos les recuerdo que estamos predicando como adultos. Estamos predicando la profundidad de la fe. Tal vez sean siempre realidades difíciles de entender. Tal vez sea complicado hasta permanecer en estos lugares. Seguir como todo el recorrido por esta verdad, por estos matices de la única verdad, por tantas implicaciones que tiene esto en la vida,
Son temas muy profundos, es una predicación para adultos. No es necesario hacer un montaje para que pasemos un rato agradable. Estamos yendo es a lo profundo, a la esencia de la verdad. Por eso también el sacrificio de escuchar, de atender, de mantener el hilo en la comprensión. La preocupación mía en particular no es halagarlos a ustedes, hacerles un momento bonito, traerles aquí payasos, montar un escenario como el de Disney, como el de Hollywood, como el de Las Vegas, como el de Orlando, como tantos otros lugares, como Panaca, como los lugares que conocemos de distracción. Estamos predicando para la gente seria. Tenemos graves dificultades en la vida porque no hemos tomado este camino que es el de la verdad y el que nos soluciona, el que nos salva. Tenemos una manipulación de la verdad, tenemos una cautividad de la mentira. La mentira se presenta endulzada, se presenta colorida, se presenta movida, atractiva, romántica, pero no deja de ser mentira. La verdad es a veces dura, la verdad es a veces pesada, la verdad es difícil, pero es la verdad y es lo que salva. Esto se desprende del Viernes Santo y de esta verdad de Jesucristo, de su ser, de su misión, de su palabra, de su enseñanza, de su camino, de su verdad que es la verdad, del camino que es el camino con mayúscula y de la vida que es la vida, que es única. Tenemos que denunciar en estos momentos y en estas circunstancias históricas, aunque esta denuncia está unida a toda palabra de denuncia que se haya hecho y que se va a hacer posteriormente, pero me uno al sentimiento de denuncia de la Iglesia, de los pecados, también de los de nosotros mismos, de los pecados sacerdotales, de los pecados de los ministros, hombres y mujeres consagrados. Somos pecadores y somos causa de escándalo, y hoy eso es lo más público y lo más comentado y lo más transmitido y lo más publicado. Hoy lo que más se transmite en las redes sociales y en los medios de comunicación, en los periódicos, en la televisión y en la radio, son los escándalos de la Iglesia. Han absuelto al cardenal Pell de Australia y muchos obispos y muchos sacerdotes acusados han sido absueltos. Pero antes salió la denuncia y la acusación. Pero cuando hay una absolución, esas noticias nunca aparecerán en los medios de comunicación. Por eso la denuncia es a que estamos de acuerdo en que el pecado se denuncie, se rechacen esos comportamientos malévolos, indebidos, a esos delitos de las personas, por más que sean consagradas. Denúnciese, eso está muy bien, ayúdenos en eso. Los autorizamos, la Iglesia autoriza a la autoridad civil para que persiga a todos aquellos que aún consagrados nos podemos volver bandidos, podemos vandalizar nuestra vida, nuestra conducta, podemos hacer mucho daño. Pero también invitamos a la justicia. Tienen que escuchar a la Iglesia. No se queden en estos aspectos que al fin y al cabo, a pesar de ser tantos, son mínimos. Porque la misión de la Iglesia es que usted escuche y a través de esta escucha usted llegue a Dios y se salve. No confunda el pecado de la Iglesia con la misión que tiene de anunciarle a usted la verdad. Tiene que ser obediente, tiene que escuchar, tiene que ser humilde. No se camufle señalando los pecados de los otros para seguir usted en la mentira, en el pecado, en el egoísmo, en la avaricia, en el vandalismo, en la maldad. Todo aquello que se gesta socialmente por épocas, pero que están afectando especialmente estos tiempos, como la manipulación de la verdad, como la guerra biológica, como la ideología de género, como el feminismo, como las marchas en contra de la vida, como aquello que promueve lo antinatural,
el protestantismo, el comunismo, el liberalismo, la mentira, tantas otras maneras en que se va concretando la mentira camuflada. Eso lo denuncia la Iglesia, lo denuncio yo personalmente, y a eso hay que ponerle cuidado siempre, y no hay que confundir la verdad con todos los pecados que podamos nosotros cometer. Denunciamos el pecado, pero denunciamos la mentira y aquella intención diabólica y maligna que tienen muchos en la sociedad y en el mundo hoy. Estamos celebrando el Viernes Santo. Me parece una ocasión extraordinaria para dirigirme a ustedes, para que me escuchen y para yo escuchar también lo que me está indicando Dios a través de la Iglesia en este tiempo. Pido que el Señor bendiga abundantemente su atención, su fe, su cercanía, su confianza, su humildad, su generosidad, su fe, su corazón dispuesto y abierto a la verdad, que es lo que todos seguimos buscando, seguimos comprendiendo. Es un camino sin fin. Tendrá la plenitud en la vida eterna. No esperemos que no haya que aprender más, que no haya que buscar más esa verdad. Sabemos dónde, porque es en la persona de Cristo, pero es un camino que se debe seguir siempre. Seguramente que van a venir tiempos mejores como creyentes, nunca separados de la cruz, del sufrimiento, del dolor, nunca absolviéndonos de la generosidad, del trabajo, del sacrificio, de la entrega de la vida, pero vendrán tiempos mejores, porque Dios nos está cribando, está separando de nuestra vida muchas situaciones de pecado y nos está dando una vida mejor, nos está llevando por buen camino. Dios orienta la historia y la vida humana. De eso estoy convencido y de eso estemos convencidos. Bendito sea el nombre del Señor. Luego de esta reflexión pasamos a la oración universal que se estima unida a la liturgia de la palabra en este caso. Hoy la oración se llama universal con toda propiedad porque por un lado es extensa, por otro lado se refiere a las grandes realidades de la vida, se refiere también a todos, tiene en cuenta a todos, y por eso les pido también su atención cuidadosa a cada una de las intervenciones. Es una oración muy rica, muy profunda, muy extensa, muy abarcante. Vamos a orar en primer lugar diciendo: escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Señor. Estas palabras son para el sacerdote. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con la fe inquebrantable en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de tu Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos ha elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Brendan, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos.
Oremos también por nuestros catecúmenos para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en nuestros catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de los hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen en Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aún sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo todos conozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los gobernantes. Oremos también por los jefes del Estado y de los estados del mundo y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común y un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que libre al mundo de todas sus mentiras, de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación para que experimenten toda la alegría de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí la oración universal. Como es Viernes Santo y se tiene la oración universal, que es una oración generosa, abierta, por eso dice universal, objetiva para todos, con generosidad.
No olvidemos el sentido de nuestra oración en nuestra casa todos los días. Yo me encomiendo a Dios, le doy gracias a Dios, le pido a Dios, confío en Dios, pero como cristiano tengo una obligación o es un deber, no es una imposición, sino es un trabajo, una misión que tengo de orar siempre por tantos. Hoy nos han recordado tantas realidades, tantas personas por las que hay que orar y que yo de pronto nunca las tengo en cuenta, nunca las incluyo en mi oración. Y la oración que puedo hacer también incluyendo tantas cosas de mi vida, tantas cosas de la vida de la familia, de los demás. Orar es muy bonito, todo nos sirve para orar, incluso las cosas más malas, porque las convierto en un motivo para pedirle a Dios y para también yo comprometerme a lo mejor, a vivir el amor. Por eso una invitación a orar siempre. El poder de la oración es transformador. La oración es el camino que va abriéndose para nosotros alcanzar las realidades, para llegar al entendimiento. La oración siempre dispone, hace posible. La oración atrae lo que hace falta y atrae el bien y lo mejor. Oremos siempre. Segunda parte, la adoración de la Santa Cruz. Terminada la oración universal, se hace la adoración solemne de la Santa Cruz, de las dos formas que se proponen a continuación para el descubrimiento de la cruz. Elíjase la que se juzgue más apropiada como pastoral de acuerdo con las circunstancias. La primera forma de mostrar la Santa Cruz: se lleva al altar la cruz cubierta con un velo y acompañada con dos acólitos con velas encendidas. El sacerdote de pie ante el altar recibe la cruz, descubre poco un extremo superior, la eleva y comienza a cantar el invitatorio. Mirad el árbol de la cruz, cuyo canto prosigue juntamente con los ministros sagrados, o si es necesario con el coro. Todos respondemos: venid, adoremos. Terminado el canto, todos se arrodillan y adoran en silencio durante algunos instantes la cruz que el sacerdote de pie mantiene en alto. Enseguida el sacerdote descubre el brazo derecho de la cruz y elevándola de nuevo comienza a cantar en el mismo tono que antes el invitatorio: mirad el árbol de la cruz, y se prosigue como la primera vez. Finalmente descubre por completo la cruz y volviéndola a elevar comienza por tercera vez el invitatorio: mirad el árbol de la cruz, como la primera vez. Enseguida, acompañado por dos acólitos con velas encendidas, el sacerdote lleva la cruz a la entrada del presbiterio a otro sitio adecuado y la coloca ahí o la entrega a los ministros o acólitos para que la sostengan, y se colocan las dos velas encendidas a los lados, a cada uno de los lados de la cruz. Se hace luego la adoración de la Santa Cruz como se indica, como vamos a decir ahora más adelante. Estoy explicando que se puede organizar de esta manera, pero hay una segunda forma. El sacerdote o el diácono u otro ministro idóneo va a la puerta del templo juntamente con los acólitos. Ahí recibe la cruz ya descubierta. Los acólitos toman los ciriales encendidos y todos avanzan en forma de procesión hacia el presbiterio a través del templo. Cerca de la puerta del templo, el que lleva la cruz la levanta y canta el invitatorio: mirad el árbol de la cruz. Todos responden: venid, adoremos, y se arrodillan después de la respuesta, adorando un momento en silencio. Esto mismo se repite a la mitad del recorrido en el templo y la entrada al presbiterio, que es el lugar donde está el altar, donde se preside la Santa Misa. El invitatorio se canta las 3 veces en el mismo tono. Enseguida se coloca la cruz a la entrada del presbiterio y se pone a sus lados los ciriales, como se ha indicado siempre. Estamos hablando de la adoración, estamos en el momento de la adoración de la Santa Cruz. El sacerdote, el clero y los fieles se acercan procesionalmente y adoran la cruz haciendo
delante de ella una genuflexión simple o algún otro signo de veneración, como el besarla, según la costumbre de la región. Mientras tanto se canta la antífona Tu cruz adoremos, los improperios u otros cánticos apropiados. Todos, conforme van terminando de adorar la cruz, regresan a su lugar y se sientan. Expóngase solemnemente una cruz a la adoración de los fieles. Si por el gran número de asistentes no todos pueden acercarse, el sacerdote, después de que una parte del pueblo, con breves palabras, adorar la Santa Cruz, luego la levanta en lo alto por un momento para que los fieles la adoren en silencio. Terminada la oración, la cruz es llevada al altar y puesta en su lugar. Los ciriales encendidos son colocados a los lados del altar o también junto a la cruz, si son otros. Algunas antífonas, algunos versos, algunos himnos, algunas estrofas para mientras ese normalmente largo momento de la adoración de la cruz, porque pasar uno por uno, y normalmente es la congregación del Viernes Santo, es numerosa, entonces es un espacio siempre significativo. No es el caso de ahora, estamos en unas circunstancias especiales, pero es para entender lo que normalmente se celebra o se hace. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos, pues del árbol de la cruz ha venido la alegría al mundo entero. Que el Señor se apiada de nosotros y nos bendiga, que nos muestre su rostro radiante y misericordioso. Recuerden que estamos en el momento de la adoración de la Santa Cruz. Mantenemos una posición orante, piadosa, de respeto, de silencio. Quizás como estamos en nuestra casa o no estamos en el templo, tengamos el gesto, la actitud de mantener los ojos cerrados en oración. Pongamos el crucifijo que tenemos en nuestra casa y lo miramos. Estamos frente a la cruz. Yo estoy diciendo estas antífonas, estos versículos, y ustedes están escuchando y contemplando el misterio de la cruz, con el gesto de darle un beso a ese crucifijo, de tomarlo en las manos, de contemplarlo un poco más, de extasiarse ante el misterio de la cruz mientras vamos escuchando. Ese es el ejercicio que estamos haciendo, que les recomiendo hacer. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Porque yo te saqué de Egipto, tú le has preparado una cruz a tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Porque yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná y te introduje en una tierra fértil. Tú le preparaste una cruz a tu Salvador. ¿Qué más pude hacer o qué dejé sin hacer por ti? Lo mismo te elegí, te planté, hermosa viña mía, pero tú te has vuelto áspera y amarga conmigo, porque en mi sed me diste de beber vinagre y has plantado una lanza en el costado a tu Salvador. Por ti yo azoté a Egipto y a sus primogénitos, y tú me has entregado para que me azoten. Pueblo mío, ¿qué mal te ha causado? ¿En qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te liberé del faraón en el mar Rojo, y tú me has entregado a los sumos sacerdotes. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te di de comer maná en el desierto y tú me has dado bofetadas y azotes. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿En qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la peña, y tú me has dado a beber hiel y vinagre. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿En qué cosa te he ofendido? Respóndeme.
Por ti yo herí a los reyes cananeos, y tú con una caña me has herido en la cabeza. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo puse en tus manos un cetro real, y tú me has puesto en la cabeza una corona de espinas. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te exalté con mi omnipotencia, y tú me has hecho subir a la deshonra de la cruz. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Himno. Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido. Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos ni en su flor. Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Canta, oh lengua jubilosa, el combate singular en el que el Salvador del mundo, inmolado en una cruz con su sangre redentora, a los hombres rescató. Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido. Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos ni en su flor. Cuando Adán, movido a engaño, comió el fruto del Edén, el Creador compadecido desde entonces decretó que un árbol nos devolviera lo que un árbol nos quitó. Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Quiso con sus propias armas vencer Dios al seductor. La sabiduría, la astucia, fiero duelo le aceptó, para hacer surgir la vida donde la muerte brotó. Cruz amable y redentora, árbol noble y espléndido, ningún árbol fue tan rico ni en sus frutos ni en su flor. Cuando el tiempo hubo llegado, el Eterno nos envió a su Hijo desde el cielo, Dios eterno como Él, que en el seno de una virgen carne humana revistió. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Hecho un niño está llorando de un pesebre en la estrechez. En Belén la Virgen Madre en pañales lo envolvió. He allí al Dios potente, pobre, débil, párvulo. Cruz amable y redentora, árbol noble y espléndido. Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos ni en su flor. Cuando el cuerpo del Dios hombre alcanzó su plenitud, al tormento libremente cual cordero se entregó, pues a ello vino al mundo a morir en una cruz. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Ya se enfrentan a las injurias, a los pobres y al rencor. Ya se enfrentan a las injurias. Ya se enfrenta a las injurias, a los golpes y al rencor. Ya la sangre está brotando de la fuente de salud. ¿En qué río tan divino se ha lavado la creación? Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido. Ningún árbol fue tan rico ni en sus frutos ni en su flor. Árbol santo, cruz excelsa, tu dureza ablanda ya, que tus ramas se dobleguen al morir el Redentor, y en tu tronco suavizado lo sostenga con piedad. Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Feliz puerto preparaste para el mundo náufrago, y el rescate presentaste para nuestra redención, pues la sangre del Cordero en tus brazos se ofreció. Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido, ningún árbol fue tan rico ni en sus frutos ni en su flor. Elevemos jubilosos a la augusta Trinidad nuestra gratitud inmensa por su amor y redención, al Eterno Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. Amén. Hasta aquí estos himnos, estos estribillos que acompañan la adoración de la Santa Cruz. Por supuesto que en nuestra organización habrán otros himnos, otros cánticos apropiados, litúrgicos, que el coro debidamente preparado entona en este momento. Hasta aquí este momento, esta segunda parte de la adoración de la Santa Cruz.
Advierto también que tradicionalmente mientras el momento de la adoración de la Santa Cruz, la Iglesia acostumbra a recibir a una ofrenda de los fieles, tal vez en el momento de pasar al adorar la Santa Cruz para que deposite su ofrenda económica, o también se puede hacer de otra manera, quizás en el sobre, como también es posible hacerlo, pero con la finalidad de ayudar solidariamente a la comunidad cristiana de Tierra Santa, de los santos lugares. Ustedes pueden decir, bueno, pero es que allá es una tierra donde va gente prácticamente de todo el mundo y ellos viven del turismo. Pues resulta que la comunidad cristiana es muy limitada. Allá el gobierno de Israel, allá hay una organización social compartida, allá están los judíos, están los hebreos, están los árabes, están también otras comunidades, por ejemplo la iglesia ortodoxa, que ellos tienen su parte ahí, tienen su control, o sea, todo no es, el turismo lo maneja y el pueblo de Israel, o sea, la iglesia no, la comunidad cristiana de allí no es la que recibe esto, el usufructo del turismo o lo producido por el turismo. Entonces los católicos allí son pocos y son muy oprimidos, muy acorralados, necesitan ayuda. Por eso siempre la Iglesia nos invita a destinar la ofrenda del Viernes Santo para ayudar a los santos lugares. Pues hay que escuchar a la autoridad competente, al obispo, a la conferencia episcopal, qué disposiciones tienen para cada año, no sé en estas circunstancias especiales, pero el compromiso que tenemos nosotros es ayudar siempre a esos cristianos. Entonces, para que puedan ellos mantener los santos lugares, pues muchos pueden averiguar, pueden estudiar un poco el tema para que sepamos qué finalidad tiene esto. La Iglesia Universal cuida allí porque allí fue donde nació nuestra fe, nuestra tradición. Es la tierra de Jesús que ha sido invadida, que ha sido también, digamos, explotada, maltratada, y se procura allí la presencia de los cristianos. El propósito es sacarlos de ahí, perseguirlos para que abandonen y entreguen todo, la historia, los bienes, el arte, la tradición, para que su presencia no esté más, no se hagan presente más allí los católicos. Entonces siempre la ayuda es para defender la presencia de ellos allí en Tierra Santa. Ese es el objetivo de la colecta o de la ofrenda del Viernes Santo, especialmente de la adoración de la Santa Cruz. Bien, tercera parte, Sagrada Comunión. En este momento, como el altar está descubierto, se extiende un mantel sobre el altar y se pone sobre él un corporal y el libro o el misal. Enseguida el diácono, o en su defecto el mismo sacerdote, trae el Santísimo Sacramento del lugar del depósito o del monumento o del lugar donde se haya preparado para su reserva, mientras todos permanecen de pie y en silencio. Dos acólitos con candelabros encendidos acompañan al Santísimo Sacramento y depositan luego los candeleros al lado y lado del altar. Después que el diácono ha depositado el Santísimo Sacramento sobre el altar y ha descubierto el copón, se acerca al sacerdote y previa genuflexión se acerca al altar. Allí, teniendo las manos juntas, dice con voz clara: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, y todos oramos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable.
Seguidamente, haciendo genuflexión, toma una partícula, la mantiene un poco elevada sobre el pixis o el cáliz y dice en voz alta, sobre el pixis, y dice en voz alta, de cara al pueblo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y juntamente con el pueblo añade una sola vez: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulga reverentemente el cuerpo de Cristo y después distribuye la comunión a los fieles. Durante la comunión se pueden entonar cantos apropiados, como siempre se le sugiere a los coros. Acabada la comunión, un ministro idóneo lleva el pixis al lugar especialmente preparado fuera de la iglesia, o bien, si lo exigen las circunstancias, lo reserva en el sagrario. Después el sacerdote, guardado, si lo cree oportuno, un breve silencio, dice la siguiente oración, que es la oración después de la comunión. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como despedida, el sacerdote, de pie y vuelto al pueblo, extendiendo las manos sobre él, dice la siguiente oración. Se recomienda inclinar un poco la cabeza para este momento. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de su Hijo y esperan resucitar con él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y todos se retiran en silencio. Como les decía y como les repito ahora, queda abierta la celebración, por eso propiamente no se da la bendición, sino se hace una oración sobre los participantes, porque la celebración va hasta la vigilia pascual del sábado santo. Se vuelve a desnudar el altar porque ese modo significa que Cristo está reposando en el sepulcro, que Cristo está muerto y por eso no está presente en el altar, y es un gesto pues de despojo. Los que asistieron a esta solemne acción litúrgica de la tarde no están obligados a hacer ninguna otra oración, sino se mantiene la atención y la oración en torno a la pasión de Cristo. Muchas gracias a todos por su participación.